Buenas tardes a todos, a todas. Qué bueno que puedan acompañarnos en esta reunión de jóvenes. Yo no había podido acompañar en la reunión anterior. Podrán notar por mi tos por qué razón. Pero gracias al Señor que podemos estar aquí compartiendo de su palabra. Me gustaría invitarlos a leer en el libro de Lucas, el capítulo 19. Lucas, el capítulo 19, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Dice la palabra: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hasta aquí con la lectura. En la cultura popular, en nuestro lenguaje cotidiano, muchas veces nosotros ocupamos una expresión para referirnos a una persona que es bien valorada dentro de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Nosotros decimos que es un grande, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, los estadounidenses me da risa que tienen una expresión que es el opuesto, que para el caso de una persona que es muy poco valorada, ellos dicen es una persona pequeña, ¿no? Small man, small man, así con el odio que solamente el idioma inglés permite expresar. Eso podría ser tal vez un equivalente en español a decir una persona que anda con pequeñeces, una persona mezquina, ¿no es cierto? Hay cierto vocabulario que tiene que ver un poco con la altura, que es uno de los elementos curiosos que está, ¿no es cierto?, en este relato. Sin embargo, vamos a ver, a la luz de este texto, que en qué consistía efectivamente esa pequeñez, que, adelanto, no se trata de la altura. ¿Y qué pasa cuando un verdadero grande, le sale al encuentro? Partamos entonces hablando de lo que la palabra del Señor nos tiene en este pasaje. De partida, nos sitúa en un cierto contexto geográfico, la ciudad de Jericó. Sobre todo para nosotros que vivimos en una parte tan alejada geográficamente de lo que era el escenario donde transcurrieron los acontecimientos bíblicos, poco sabemos de cómo era esta ciudad o qué particularidades tenía. Y la verdad es que Jericó, hablando en muy líneas generales, era una ciudad cuya zona que la rodeaba tenía mucha abundancia de agua. Y donde hay agua, en una zona que es caracterizada por ser desértica, estar rodeada por todos lados de desierto, por supuesto que es algo interesante desde el punto de vista de la agricultura. Recordemos que la principal actividad económica en esa época era efectivamente lo que podía entregar la tierra. ¿Qué significa de que esta ciudad estuviera rodeada de una región fértil? Que la agricultura era muy próspera, que había muchos productores y que había también muchos comerciantes que trasladaban esta mercancía de un lugar a otro. Era entonces Jericó una ciudad que era un nudo comercial muy importante, donde se movía mucho dinero. Y de hecho los restos arqueológicos que nosotros podemos tener de la ciudad de Jericó nos hablan también de la riqueza que se movió en ese momento, ¿ya? Dentro de esa ciudad, que era caracterizada por una abundancia económica, Zaqueo era jefe de publicanos y rico, nos dice el pasaje.
En esta frase se revela cierto rasgo de Zaqueo que es clave para entenderlo a él como persona, y que lo podemos resumir en este punto, que él enfrenta el mundo como un lugar a su disposición, para su propio beneficio. Enfrenta al mundo como un lugar a su disposición. Para él, por ejemplo, la dominación romana no era necesariamente una tragedia, sino que era una buena oportunidad de negocio. Es decir, hasta hoy existen empleos, por ejemplo, en el Estado que son muy lucrativos y que se venden a gente con plata. En la antigüedad, por supuesto, era mucho más frecuente de lo que es hoy en día. De esta forma, el Estado recibe a cambio una cierta cantidad de dinero que es constante, se libera de toda la cotidianidad de la administración, de todas las pequeñeces, y simplemente recibe un flujo monetario que no se corta en ningún momento. Un poco lo que pasa hoy en día, por ejemplo, con las carreteras, ¿no es cierto? La mayoría de nuestras carreteras, al menos las principales, están concesionadas. Se entrega el camino, una extensión kilométrica a un tercero, se ocupa de su mantención, se ocupa de lidiar con los accidentes, con las emergencias, de administrar todo lo que está sucediendo ahí, y a cambio cobra el peaje, ¿no es cierto? O, por ejemplo, otro caso que ya un poco más parecido a la situación de Zaqueo, que tiene que ver con los notarios y conservadores de bienes raíces, y eso sí hasta el día de hoy son nombrados a través de los contactos que pueden tener en el Poder Judicial. Y a cambio de eso tienen un cargo que es vitalicio y que les permite amasar una fortuna tremenda, sobre todo en las ciudades que, tal como Jericó, tienen una importancia comercial muy grande. Entonces, el publicano era un tipo de empresario que arrendaba los derechos para cobrar impuestos a el Estado romano. Esa es una forma en que podemos entenderlo de una manera más cercana a lo equivalente a nuestros días, ¿no es cierto? Arrendaba los derechos para poder cobrar los impuestos. Desligaba a Roma de toda la administración local y a cambio le entregaba un flujo constante de dinero. El tema es que aprovechándose de ese poder que le daba el imperio, que le daba el contar con todo el poder militar y el respaldo de Roma, los publicanos cobraban un excedente que iba directamente a sus bolsillos. Y todo este sistema era perfectamente legal. Lo mismo que las carreteras, lo mismo que los notarios, lo mismo que los conservadores de bienes raíces. Éticamente puede ser cuestionable, pero legalmente estaba todo en regla. Ahora, si él era el jefe de los publicanos, y considerando el nivel de riqueza que se manejaba en esa región, es muy probable de que él haya sido accionista mayoritario de una compañía dedicada a poder arrendar esta recaudación de impuestos, ¿no es cierto? Eso significa de que antes de llegar a esa posición de jefe de los publicanos, Zaqueo debió tener todo un historial de acumulación de riquezas. ¿Cómo podía llegar a una posición en que estaba facultado para dirigirse a toda esa jerarquía de un imperio invasor y finalmente pedir en arriendo esto que iba a ser para él un tremendo negocio? Perfectamente las riquezas que él invirtió en poder comprar estos derechos para recaudar impuestos, las pudo haber conseguido de manera legal. O sea, una ciudad, una región que es rica, ofrece muchas oportunidades de negocio, por supuesto. Y es muy probable que él haya amasado la fortuna anteriormente. Sin embargo, llegó a un cierto nivel que dijo, tengo tanta plata, ¿qué hago ahora para que siga creciendo? Y se dio cuenta de esta tremenda oportunidad. ¿En qué consistía entonces su pequeñez? ¿En qué consistía la pequeñez de Zaqueo? No en su altura, sino en que la riqueza demostraba tener la centralidad en su vida. Y cuando la riqueza ocupa la centralidad en la vida de Zaqueo, él está totalmente dispuesto a cruzar cualquier frontera ética que se interponga entre él y la riqueza. Ahí es donde reside la pequeñez de nuestro personaje. Siguiendo entonces, Zaqueo, como dijimos, podemos entenderlo como una persona que enfrenta el mundo como un lugar a su disposición, para su propio beneficio. Desde esta perspectiva, él no ve a su pueblo, al pueblo de Israel, él que, como dice al final del pasaje, era
también es hijo de Abraham, menciona el versículo 9, no veía al resto del pueblo como sus hermanos, sino como una masa exprimible. Es decir, eran personas portadoras de una cierta cantidad de dinero que él podía legalmente arrebatarles. Y eso, en esta época, es tremendamente significativo. Pensemos que la identidad de una persona se basaba en buena parte al pueblo al que pertenecía o a la ciudad en la cual vivía. Todos tenemos, por ejemplo, en la mente nombres como el de Simón de Cirene, el personaje que ayuda a Jesús a llevar la cruz, o José de Arimatea, quien se asegura, ¿no es cierto?, de darle sepultura, o el mismo Señor, Jesús de Nazaret. Siempre la procedencia de una ciudad servía mucho para identificar a una persona, y era porque efectivamente la persona se identificaba con su ciudad. Había una relación mucho más arraigada que hoy en día en cuanto al territorio. Era muy probable de que los antepasados de Zaqueo hubieran vivido en esa misma ciudad, así como sus descendientes seguirían viviendo allí, y era toda una cadena que estaba anclada a ese lugar. ¿Y qué pasa si en ese lugar que era tu hogar, tú estás desempeñando una profesión, un empleo público tan mal mirado como lo es el recaudar impuestos y sacar más plata a la que corresponde para aumentar tu propia riqueza? Por supuesto de que si esa era la situación de Zaqueo, seguramente no era muy bien valorado, muy bien visto, muy apreciado en la sociedad. Él definitivamente no iba a ser mirado como un grande, aunque la cantidad de riqueza que él pudiera amasar fuese considerable. Él era visto como un ser pequeño, mezquino, ¿no es cierto? Y de hecho eso fue también, ese desprecio, fue lo que más adelante se demuestra al momento en que Jesús le habla y vemos nosotros la reacción de la multitud. Es decir, ¿qué opinión existe, por ejemplo, entre la gente de hoy en día acerca de, repito los ejemplos, las empresas concesionarias de carreteras, los notarios, los conservadores de bienes raíces? Son personas a quienes nosotros apreciamos como grandes que contribuyen grandemente a nuestro bienestar, a nuestra sociedad. O por ejemplo, cada vez que pagamos un peaje al avanzar, pienso en la ruta del Itata para llegar a Chillán, que es uno de los peajes, o la ruta de la Madera, por nombrar dos de los peajes que tenemos cercanos, los percibimos, ¿cierto?, un poco con resquemor, éticamente cuestionable. Bueno, multipliquemos este sentimiento un par de veces y podremos ponernos un poco en la proporción de lo que sucedía con Zaqueo dentro de su entorno inmediato, dentro de su ciudad. Él no pensaba entonces, en resumen, que él era un grande, sino que se fijaban en su compromiso profundo con el dinero. Él pertenecía entonces a un grupo que era marginado. Sin embargo, y aquí un paréntesis, quizás tal como sucede en los grupos marginados de hoy en día, él tal vez tenía su propio círculo gremial de personas ligadas a la recaudación de impuestos, y dentro de ese círculo él era seguramente muy bien valorado. Pero, porque en el fondo esos grupos minoritarios muchas veces inventan sus propias normas morales o tienen otro concepto de lo que es vergonzoso o lo que es lícito, distinto de lo que es el común de las personas. Y eso podría quizás ayudarnos a poner en perspectiva cómo se sigue desarrollando la historia, ¿no es cierto? En los versículos 3 en adelante procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeña estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Zaqueo tiene curiosidad. No sabemos demasiado cuáles eran las intenciones de Zaqueo para poder ver al Señor, pero sí sabemos de que cuando él pasaba por las ciudades, multitudes se juntaban con distintas intenciones, una diversidad de objetivos, incluso aquellos que querían ver la oportunidad de poder capturarlo para asesinarlo, se juntaban con aquellos que sinceramente veían en él a alguien que estaba respaldado por Dios. No sabemos mucho de cuál era la intención de Zaqueo, solo sabemos que tenía curiosidad. Y busca una solución práctica para poder compensar un problema que era práctico. Probablemente él era una persona muy pragmática, como suelen ser las personas adineradas incluso hoy en día. Y algo que socialmente podía ser mal visto en la época, como correr o subirse a un árbol, para él en realidad le ofrecían una solución rápida al problema que tenía enfrente.
Muchas veces, por ejemplo, cuando se habla de un par de pasajes en la Biblia, uno, por ejemplo, el del hijo pródigo, cuando él viene acercándose a la casa y su padre lo ve a lo lejos y corriendo le sale al encuentro. Y muchos hermanos siempre han hecho notar de qué manera el acto de salir al encuentro corriendo no era digno de un padre de familia. Por ejemplo, otro pasaje cuando hay un joven rico que viene a Jesús, se pone de rodillas y le dice: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El acto de correr, ponerse de rodillas, tampoco era demasiado digno de una persona que estaba en una posición social alta o que tenía un cierto nivel de riqueza, sino que era algo más relacionado con personas de otro carácter, ¿no es cierto? A él, en todo caso, a Zaqueo, sea por la razón que sea, no le importó mucho esto y él quiso ver quién era Jesús. Porque en todo caso, es probable que él, como hombre pragmático, viera que si la opinión que los demás tenían de sí mismo, o sea, tenían de su persona más bien, ya era tan baja, quizás no iba a bajar aún mucho más por simplemente correr y subirse a un árbol. Incluso pensando que Zaqueo era parte de un grupo marginado, podemos elucubrar, y esto es totalmente especulación, podemos elucubrar de que la gente ni siquiera voltearía a mirarlo. Así como nosotros muchas veces no volteamos a mirar a personas que consideramos poco dignas de nuestro aprecio, ¿no es cierto? Es probable que vieran en él un ser despreciable y la gente apartara la vista. En el versículo 5, sin embargo, vemos acá lo sorprendente, y es que Jesús lo miró. Para Jesús no pasó desapercibido la presencia de Zaqueo. Más aún, Jesús no solo notó la presencia de él en ese momento, sino que además mostró que era necesario ocuparse en compartir con Zaqueo, en alojarse en su casa. ¿Le ha pasado a ustedes, por ejemplo, tener que compartir obligados con una persona que les resulta desagradable? Es una situación que genera rechazo, ¿no es cierto? Y es lo que le produjo a los judíos. Pero ahora al contrario, ¿qué pasa cuando una persona que es rechazada recibe una invitación para integrarse, para ser parte de un grupo, que alguien lo nota, que alguien lo trata con amabilidad? Pasa lo que ocurre con Zaqueo. Él descendió a prisa, dice el versículo 6, y le recibió gozoso. Por supuesto que Jesús siempre se comportó de una manera que resultaba diferente a lo que el común de las personas de su tiempo tenía como el sentido común, ¿no es cierto? Y era porque siendo Jesús Dios mismo, Él conocía y podía leer a las personas que tenía delante de una manera que nosotros no somos capaces de leer y comprender. En este punto, hago un paréntesis, de hecho, de que el nombre Zaqueo, y esto es un paréntesis muy que me hubiera gustado que yo, siendo más chico, alguien lo hubiera hecho, pero la palabra saqueo del acto de entrar a una tienda y robarse todo lo que hay, no tiene nada que ver con el nombre de Zaqueo. De hecho, el concepto de saqueo viene del latín que es sacus, que es básicamente una bolsa, o simplemente echar algo en la bolsa. Zaqueo, en cambio, tiene otro nombre que de hecho significa inocente o puro. Y es bastante interesante ver este contraste en una persona siendo objeto de ese desprecio por parte de su pueblo, portando un nombre con ese significado, ¿no es cierto? ¿Y en qué sentido podemos ver a Zaqueo como alguien ahora que ya no es caracterizado por ese empleo público despreciable, sino que como alguien que tenía algo más que ofrecer? En el versículo 7, por ejemplo, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Se refieren a Jesús, diciéndole a Zaqueo: es necesario que vaya, ¿no es cierto?, y pose yo en tu casa. Entonces Zaqueo, dice el versículo 8, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo
cuadruplicado. A Zaqueo le importó lo que pensaba el Señor de él. A Zaqueo no le importó lo que las personas pensaban de él cuando, por ejemplo, aplicó a ese empleo público y arrendó ese derecho a recaudar impuestos. A él probablemente no le quitaba el sueño pensar de que las personas de su propia ciudad lo odiaban. Si él había arrendado ese empleo público de recaudador de impuestos, él estaba dispuesto a asumir esa situación. Porque en ese momento quizás su amor a la riqueza era el centro de su universo. Lo imagino, de hecho, en mi mente como ese meme de la persona que se está secando las lágrimas con billetes así de $100. No le importaba probablemente. Pero a su encuentro salió alguien que verdaderamente era y es el centro del universo. Y ese encuentro produjo un cambio. ¿Qué pasa cuando un ser pequeño, con deseos pequeños, con mirada cortoplacista, se enfrenta con alguien verdaderamente grande? Lo que ocurre en estos momentos es que se abre una ventana de posibilidad. Se abre la oportunidad para poder reconocer qué es lo que pasa con tu vida. Zaqueo no solo tenía una relación rota con su pueblo, con su gente, él también tenía una relación rota, sobre todo y en primer lugar, con Dios, dado que él estaba incumpliendo la ley de Dios al robarle a su propio pueblo, al no amar a su prójimo como a sí mismo. Y esta causa profunda de la relación rota la encontramos en el pecado. Y el pecado consiste en ponerte a ti y a tus deseos en el centro del universo. Tal como Zaqueo en cierto momento decidió que aumentar sus riquezas de manera enorme bien valía la pena el desprecio de toda la gente. El pecado consiste en robarle a Dios el lugar central que solamente a Él le pertenece. Y aquí está también la belleza de este pasaje, en que a Zaqueo le importó lo que Jesús, como Señor, tenía que decir sobre su vida. Como hemos dicho, este empleo que desempeñaba Zaqueo era perfectamente legal dentro de su contexto. Sin embargo, en vez de aceptar la legalidad de lo que Roma decía sobre el cargo de recaudador de impuestos, tomó una decisión que honrara la ley de Dios, que era, es decir, no robarás. Y me gustaría, por favor, que dimensionáramos el tamaño de lo que él iba a restituir. Algo cercano a nuestro contexto, el Paco Gate. Los carabineros robaron casi 30.000 millones de pesos. Si ellos quisieran devolver cuadruplicado aquello que robaron, significa que debieran devolver al menos 120.000 millones de pesos. Ahora, si antes de eso ellos dieron la mitad de lo que poseían a los pobres, significa que al menos debieron haber tenido 240.000 para poder haber dado la mitad a los pobres y la otra mitad ocuparla en restituir. Es decir, partimos en un monto que en este caso fue un robo de 30.000 millones de pesos. Si aplicáramos el mismo concepto, el mismo criterio que aplicó Zaqueo en este pasaje, llegaríamos a un monto desembolsado de 240.000 millones de pesos, un 800% más de lo que había sustraído. Claramente esas cifras no nos calzan de que haya sido solamente con su propio robo. Sí, y entonces él probablemente era una persona inteligente que aquello que robaba lo volvía a invertir, hacía negocios que probablemente eran legales y obtuvo una ganancia que fue enorme. Sabemos que la gente que simplemente se dedica a defraudar, como fue el caso de el Paco Gate u otros, no son gente con mucha capacidad para poder generar dinero por sí mismos. Es por eso que roban cantidades tan enormes. Sin embargo, el caso de Zaqueo, si tenía tanta plata para destinar a una restitución tal como a la que él se compromete, probablemente tenía una capacidad mucho mayor. ¿Qué quiero decir con esto? De que él podría, en términos actuales, podría haber acusado a la gente, a la multitud, no, que son todos resentidos y envidiosos, porque yo con mi trabajo he logrado amasar toda esta cantidad de dinero. Y déjame explicarte, por favor, Señor, cómo es que yo obtuve todo este... No. Él no se agota en explicación. Él, al enfrentarse a Jesús, simplemente reconoce que hubo en su vida elementos de pecado
que simplemente eran incompatibles con el estar en comunión con Dios. Y sin tratar de justificarse a sí mismo, simplemente echa mano de lo que podía hacer en ese momento y toma un compromiso para poder estar en un camino de justicia y no en un camino de injusticia. El tema es, ¿qué habría pasado si es que Jesús no pasa por la ciudad de Jericó? ¿Qué pasa si este encuentro no hubiera acontecido? ¿Qué pasa en el fondo si Zaqueo no tuviera este cambio de perspectiva? Habría seguido probablemente en la misma situación que antes. El dinero era la centralidad de su vida, buscando oportunidades de inversión, buscando multiplicar la plata que ya tenía, buscando amasar una fortuna de que él mismo como ser humano era incapaz de poder gastar o disfrutar. Había llegado a un nivel de riqueza quizás tan grande que ya era absurdo. No había forma de poder arreglar esta situación si Jesús no venía y le salía al encuentro. Así como también no hay posibilidad de que nosotros, como seres humanos caídos, que cada uno de nosotros, y esto en la conciencia de cada uno puede decirlo, que cada uno de nosotros ha tenido esos deseos que, como Zaqueo, sacan a Dios de la centralidad de las cosas. Tal vez no es la riqueza, tal vez es otro tipo de deseo. Tal vez puede ser el ser famoso, por ejemplo, que es algo que, gracias a las redes sociales y a TikTok en particular, es mucho más accesible a cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? O, en fin, cualquier otro tipo de deseo que reemplace esa centralidad de Dios, seguirá en una inercia que si Dios no salía a tu encuentro, seguiría finalmente en esa inercia durante todo el resto de tu vida. Y eso, por ejemplo, ese encuentro de Jesús que viene por el camino y que llama a Zaqueo, lo invita a bajar, es también una figura de lo que aconteció a gran escala con Jesús viniendo a la tierra. Es decir, Dios debió enviar a su propio Hijo a poner orden, a poder abrir recién esa posibilidad de reconciliación. Él vino a reconciliarnos de la siguiente forma. Jesús vivió en esta tierra de manera perfecta, en todo aquello en que nosotros podíamos desear algo que era opuesto a la voluntad de Dios, Él pasó esa experiencia y la superó, sin violentar esa voluntad divina. Vivió en todo una vida que adoró al Padre obedeciéndole a la perfección en una comunión íntima que era incompatible con el pecado. Tal nivel de santidad lo hizo estar en posición de poder presentarse ante Dios y recibir cierta consecuencia que tiene este pecado, que en todo se manifiesta, que es el castigo, ¿no es cierto? Si Dios es el creador del universo y merece estar en el centro, que su justicia merece ser la justicia que nosotros practicamos, si nosotros lo sacamos de la ecuación y nos ponemos a nosotros mismos como centro de la justicia, estamos en esa situación de pecado alejados de Dios de tal manera que merecemos a cambio un castigo. ¿Y ese castigo en qué consiste? En que si nosotros rechazamos estar en comunión con Dios, bueno, Dios nos va a decir, perfecto, puedes seguir estando totalmente alejado de mí por la eternidad. Y eso es muy duro. Pensemos, por ejemplo, en el lugar donde nosotros veamos injusticia. Toda la injusticia que nosotros podamos ver acá en la tierra es tal vez una pequeña parte de lo que significaría un mundo completamente sin Dios. De lo que podría significar el infierno, que finalmente es la completa separación entre Dios y las criaturas. La santidad de Jesús lo hizo estar en posición de poder presentarse ante Dios, de recibir ese castigo y de sufrir un momento que fue de rompimiento total de la comunión con Él, que fue el momento de la cruz, en la crucifixión. Él recibe el castigo y luego de Él decir consumado es, luego de haber recibido esa separación y ese castigo por nuestros pecados, Él muere. Sin embargo, una muerte que no lo captura, sino que es una muerte que después es superada, como bien pudimos ver en esta fiesta que se recuerda en este mes
de Semana Santa, ¿no es cierto? Que al menos a nivel social sabemos culturalmente que eso es lo que se celebra. La muerte no triunfa, el inocente resucita y con esa resurrección Él abre la posibilidad a todo el mundo de poder recibir esa reconciliación. ¿Y cómo? Creyendo. A Zaqueo le importó lo que Jesús opinaba de la vida que él estaba llevando. ¿Y a ti te importa lo que Jesús diga acerca de la vida que tú puedas estar llevando? Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomando una forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es un pasaje que está en Filipenses 2. Para cerrar, yo mencioné al voleo la situación del joven rico, ¿no es cierto? Una persona que va corriendo hacia el Señor, hincando la rodilla, le dice: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le responde básicamente: guardar la ley. Él, con mucha autosuficiencia: he guardado todo desde mi juventud. Y ahí el Señor, que lo conocía, le dijo: una cosa más te falta para ser perfecto. Da todo lo que tienes y tendrás tesoro en el cielo, ¿no es cierto? Recordarán el pasaje. ¿Qué pasó con ese caso? Él, cuando se enfrentó a Jesús, que le decía: si la riqueza es la centralidad en tu vida, es un estorbo, él se puso triste y se fue. En este caso, Zaqueo, sin que le dijeran nada, reconoció que la centralidad de la riqueza en su vida era un estorbo y se deshizo de ella. Gozoso. Ni siquiera con pena. Gozoso. Asimismo, y esto ya es un llamado a cada uno de nosotros, cada uno sabe qué cosas le pueden estar estorbando para poder acercarse a Dios. Y así como el Señor le salió al encuentro en el camino a Zaqueo, a través de este pasaje que nosotros hemos leído, el Señor también sale al encuentro tuyo. Y la pregunta finalmente es esa. ¿Qué haces tú cuando el Señor te mira? Te mira a través de su palabra. ¿Te justificarás a ti mismo o te irás triste, tal como lo hizo ese joven rico? ¿O bajarás gozoso, te desharás de todo aquello que te estorbe y verás de que finalmente, cuando te pones a ti mismo en el centro de tu propia vida, paradójicamente te pierdes? Ese es finalmente el resumen y el punto clave de lo que podemos ver en esta historia de Zaqueo. Un hombre pequeño al estar centrado en la riqueza, se encuentra con un grande, reconoce su pequeñez y ahora sí, al identificarse con él, puede efectivamente ver en qué consiste efectivamente aquello que puede ser nuestro objetivo en la vida, que en su caso ya no era enriquecerse, sino estar a cuentas con Dios y poder practicar esa misma justicia. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos esta tarde en que podemos estar reunidos compartiendo tu palabra. Te agradecemos, Padre, quienes hemos recibido la vida por medio de Cristo, de que hayas sido misericordioso con nosotros y hayas salido a nuestro encuentro. Te agradecemos, Padre, porque reconocemos que en nosotros mismos no estaba ese deseo de poder estar a cuentas contigo, sino que eres tú el que nos habló. Nos habló a través de la palabra. Nos habló a través de una circunstancia, a través de un hermano. Eres tú, Padre, quien también está hablando hoy. Y te rogamos, Padre, que en cada uno de los que estamos aquí, nuestro corazón sea también conmovido por esta palabra. Y podamos, Padre, reaccionar a ella con el mismo gozo que pudo hacer Zaqueo al ver a Jesús llamándole. Ayúdanos, Padre, a poder ser sensibles a tu voluntad y andar en ella. Te agradecemos también, Padre, por los alimentos que vamos a servirnos y te rogamos sigas acompañándonos en todo. En el nombre de Jesús.